Muy buenas tardes y bienvenidos al Panorama de Wall Street. Una tarde más, jueves 7 de julio de 2022, y vamos a intentar poner las claves del día de hoy, que son muchas, son importantes y bueno, hemos tenido también comentarios de miembros de la Reserva Federal. Vamos a intentar, es última hora, acaban de hablar ahora hace un rato, y vamos a intentar resumir lo que han dicho y los puntos más importantes que han comentado. Lo primero, poner un poco de contexto sobre qué está ocurriendo en el mercado estos días, ¿no? Las acciones estadounidenses suben durante la sesión de hoy, ahora vamos a verlo en detalle. Las materias primas siguen muy volátiles, pero reciben un fuerte impulso durante la jornada, ya que, también porque China anunciase un posible plan de estímulo de 220.000 millones de dólares. Las solicitudes de desempleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada, lo que indica que la fortaleza del mercado laboral se está moderando. Pero el dato más importante, recuerden, de esta semana, va a ser este viernes, el día de mañana, cuando tenemos el dato de desempleo. La expectativa es que esté en el 3,6%, que es ese mínimo que hemos tenido durante estos meses. Como pueden apreciar el gráfico, desde que salimos de la pandemia, pues hemos tenido una disminución rápida. Vamos a ver si nos pueden pinchar por aquí el gráfico para que se vea bien. Hemos tenido una disminución, lo que ha sido pues una disminución obviamente del paro tras recuperarnos después de esa pandemia, y nos hemos situado en ese 3,6%, que es un mínimo que no se ha logrado reducir. Por ahora se mantiene en el 3,6%. Es la expectativa para este viernes. Este último dato es del 3 de junio. Veremos si el nuevo dato sigue en el 3,6%, lo que mostraría que el mercado laboral pues sigue con robustez, y si empezase a subir por encima del 3,6%, empezaríamos a notar que el mercado laboral se va debilitando. Así que mañana podremos salir de dudas y tendremos un poquito más de conclusión sobre esto. Vamos a ver en detalle qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en los índices. Bueno, tenemos el Nasdaq Composite subiendo un 2,24%, el Dow Jones subiendo casi un 1% y el S&P 500 subiendo un 1,44%. En cuanto a empresas que avanzan y declinan, bueno, un muy buen ratio. Tenemos a 5.000 empresas, 5.282 empresas avanzando y unas 1.500 más o menos bajando durante la sesión de hoy. Y hoy tenemos pues subidas importantes, ¿no? Se concentran en torno al 2 al 10%. Y en cuanto a los sectores, pues vamos a verlo un poquito en detalle. Vamos a ver el mapa de Finviz. Vemos que prácticamente todo verde, consumo defensivo un poquito más lastrado. Si vemos en detalle los sectores, bueno, pues podemos ver que energético recupera fuerte en la sesión de hoy. No olvidemos que aún así hemos tenido una bajada muy drástica en el sector energético. El XLE, que perdió la media de 50, de hecho la pulverizó, perdió esa media de 20, esa media de 50 y ahora y esa media de 100, y ahora parece ser que quiere iniciar un rebote o ya ha rebotado fuerte, pero todavía no confirma nada. Habrá que ir vigilando estos días. Aquí, de hecho, no sé si se acuerdan que la semana pasada veíamos que aquí había un fuerte soporte. Parece ser que como que lo rompió un poco para engañar, y ahora parece ser que lo está aguantando. Veremos si consigue mantenerse ahí o si pierde este soporte, que pondría todavía más presión en las energéticas. Dicho esto, tenemos también sector comunicación subiendo un 1,57, materiales subiendo un 1,20, financiero subiendo un 1,17, industrial subieron un poco menos, 0,86, tecnología subiendo fuerte, lo cual es curioso teniendo hoy los intereses subiendo fuerte también, porque tenemos el TNX, que esto es muy importante, porque estos días la visión ha sido decir, oye, los intereses siguen bajando, y lo hemos visto durante estos días. Fíjense que desde mediados de junio más o menos hemos visto que esos intereses no logran hacer nuevos máximos. Cada vez los máximos son más bajos y mínimos pues más bajos. Si ahora consiguiese hacer otro máximo más bajo y otro mínimo más bajo, seguiría esa tendencia. Pero aquí ha rebotado fuerte. Estos 2 últimos días ha pegado un rebote interesante los intereses del bono a 10 años. En este caso lo estamos mirando a través del ETF TNX, y vuelven a recuperar esa media de 50. Así que hay que poner ojo a ver cómo afecta esto a las empresas tecnológicas y a las cíclicas, porque si vuelve a conseguir volver a esta zona del 3,2, del 3,3, pondría otra vez presión en todas estas empresas que les afecta más esta subida de tipos, ¿no? Y que son más cíclicas. Dicho esto, bueno, pues hay mucha confusión estas semanas, ¿no? Hay mucha confusión estas semanas sobre 2 cosas preocupantes, 2 cosas que al final preocupan a todo el mundo, que es la inflación y la posible recesión, y el crecimiento económico, si va a haber, no va a haber, o si vamos a decrecer. Las actas del FOM que se publicaron ayer
han sido como se esperaba, más o menos, de esa reunión de junio que tuvo la Reserva Federal. Se sitúan en el lado hawkish, en ese lado más agresivo, y los miembros que consideran que 50 o 75 puntos básicos para la reunión de julio puede ser lo correcto si persisten estas presiones inflacionarias. El problema ha sido que estos días, fíjense, estos días ha habido como una serie y ayer lo comentábamos en el programa, se ha empezado a hablar de desinflación, se ha empezado a hablar de posible caída de los precios, etc. ¿Por qué? Bueno, pues por las commodities. Las commodities llevan una caída importante. Fíjense que al final, si miramos el crudo, fíjense que aunque hoy tengan una subida muy importante también, venimos de una tendencia que durante estos días ha sido a la baja, ha sido fuertemente a la baja. Si lo vemos también en metales, también ha sido fuertemente a la baja. Fíjense la caída que lleva el oro, la caída que lleva la plata, el paladio, el cobre, ese metal tan industrial que puede ser como un indicador más económico, ¿no? Adelantado. También lo hemos visto en los granos, caer fuertemente. Así que lo que está diciendo ahora mismo el mercado es dudando sobre si esta caída de las commodities va a permitir que haya desinflación, va a permitir que esos precios bajen. Pero bueno, hoy hemos tenido un rebote fuerte, entonces todavía las dudas están ahí, de que igual es pronto para ver bajada de los precios. Bueno, lo importante es que hemos tenido hoy palabras también de los miembros de la Reserva Federal, creo que son palabras importantes, acaban de darlas, y vamos a mirarlas una a una. Lo primero, James Bullard, hemos tenido palabras de Bullard, y dice, el líder de la Reserva de San Luis, ha dicho lo siguiente. Dice lo primero que espera que la economía de Estados Unidos continúe creciendo este año, incluso con la Reserva Federal subiendo drásticamente las tasas de interés para reducir una inflación alta. Bullard argumenta que el ingreso interno bruto, que muestra que la economía en realidad se está expandiendo, mientras que el PIB no lo está mostrando. Hace referencia a esa otra medida, que es el ingreso interno bruto, y dice que eso sí que está aumentando y que, por tanto, pues que podríamos tener crecimiento. Bueno, también se hablaba de que la inflación era transitoria y al final no ha sido tan transitoria. Entonces, estas palabras las tendremos que coger con pinza, ¿no? Ya que cada vez nuestra credibilidad es menor, porque si nos van diciendo cosas y resulta que no se cumplen, pues obviamente el inversor empieza a perder esa credibilidad, que de hecho también ha hablado Bullard de este tema. Señala que los mercados laborales son robustos y según una amplia gama de medidas le muestran que este mercado es más fuerte de lo que ha sido en más de 20 años. También es algo que ha complementado Christopher Waller, que ahora veremos, otro miembro de la FED, que ahora veremos lo que ha dicho en detalle. Pero ambos, parece que todos los miembros de la FED se ponen de acuerdo en decir que el empleo es fuerte. Y ese es el argumento que sostiene su soft landing. Soft landing, recordemos que es que todo acabe bien, que la FED pueda llevar a cabo sus acciones, que pueda llevar a cabo sus subidas de tipos, pero que la economía no entre en recesión. Y ese es el argumento en el que se están apoyando en el mercado laboral. Ahora bien, ¿tendrán razón? ¿No tendrán razón? Con la inflación no la tuvieron. La tendrán con el mercado laboral, ya que es un indicador tardío. Si el mercado laboral por ahora parece no dar señales, podría darlas en cualquier momento. Y ese indicador y esa tasa de desempleo empezará a disparar. Lo veremos este viernes, recuerden, tenemos más pistas sobre ello y que nos darán más indicaciones de cómo está la salud de este mercado laboral del que tanto presumen, ¿no? Por último, añade una advertencia. Dice Bullard que advierte de que las expectativas de inflación podrían seguir subiendo, ya que esta semana se ha hablado de desinflación en el mercado, como les he comentado, por la caída de las commodities y la caída de algunos precios, pero hoy parece que todo rebota otra vez y dice Bullard que esas expectativas de inflación todavía podrían seguir subiendo sin una acción creíble por parte del Banco Central. Sin tal acción, eso podría conducir a un nuevo régimen de alta inflación y a un desempeño económico volátil. ¿Qué quiere decir Bullard con esto? Ha metido como una pullita a lo que es la Reserva Federal diciendo que hace falta ponerse las pilas, que hace falta ser creíbles, que deben seguir con las subidas de tipos, porque si no lo son, la inflación va a volver, las expectativas de inflación que descuente el mercado a largo plazo van a seguir subiendo y por tanto no van a resolver nada en ese sentido, ¿no? Entonces hay un problema de credibilidad y la FED tiene que ponerse a trabajar con eso. Christopher Waller, un poco en la misma línea, ha dicho cosas similares. En esta línea dice que necesitamos pasar a un entorno mucho más restrictivo y hacerlo lo más rápido posible. Dice que apoya la subida de 75 puntos básicos en la reunión de julio
y que hay que adelantar esas subidas de tipos. Por tanto, a favor de esa subida de 75 puntos básicos en julio y dice que está a favor del aumento de 50 puntos básicos en la reunión de septiembre. Esto como la parte más hawkish, la parte más restrictiva, donde bueno, ya alerta que 75 puntos básicos ve en julio y 50 en septiembre. Sin embargo, añade algo dentro de los argumentos, algo más positivo, algo más optimista, que dice que no está claro que vamos a tener una recesión, a pesar de las noticias sobre el PIB. Ya saben que, bueno, que tuvimos el modelo de Atlanta, del GDP Now, esperaba una caída drástica en el PIB el segundo trimestre de 2022. Ahora bien, los miembros de la FED están diciendo que no ven la economía contraerse, que dicen que no creen en la recesión en este sentido. Añade además, que los temores de recesión son extraordinarios y dijo que todavía ve una buena oportunidad de que la economía tenga un aterrizaje suave, lo que significa que las subidas de tipos de la FED reducirán la inflación sin provocar una recesión. Lo mismo en la línea que Bullard, así que veremos si tienen razón, si no tienen razón, quién está en lo cierto y quién no. Por otro lado, quiero enseñarles lo siguiente. Tuvimos el otro día el ISM de servicios, publicado ayer. Muestra que el crecimiento en el sector de servicios de Estados Unidos disminuye en junio a un mínimo de más de 2 años, debido a que los pedidos se suavizaron en medio de los continuos desafíos de contratación y limitaciones de capacidad. Bueno, el indicador del ISM de servicios cae a 55,3. Lo pueden ver ahí en rojo, caemos a 55,3. Seguimos por encima de la medida de 50. Recuerden que este ISM, estos índices del ISM, cuando estamos por debajo de 50 significa que la actividad se está reduciendo, se está contrayendo, y si estamos por encima de 50, que la actividad todavía está en aumento. Lo que ocurre, está en crecimiento, lo que ocurre es que hemos reducido. Si se fijan, vale, estamos por encima de los 50 puntos. Igual que estuvimos en el PMI manufacturero, en este caso no de servicios, sino de empresas manufactureras. También estuvimos por encima de esos 50 puntos, creo que el número era 53 exactamente, que se publicó el pasado viernes. Pero fíjense la tendencia. La tendencia ha sido caer estos meses. La tendencia ha sido acercarse cada vez más a esa zona. Por tanto, veremos si próximos meses, a lo mejor estas encuestas manufactureras y de servicios empiezan a perder esos niveles de 50, lo que pondría todavía más miedos de recesión en el mercado. Fíjense que aún así se superó la estimación, por eso el mercado no se lo ha tomado tan mal, supera la estimación de esperada, que era 54, por tanto por encima de la estimación, un punto coma 3 por encima de la estimación, y pues eso es lo que ha hecho que el mercado no se lo tome mal. Por otro lado, quiero enseñarles este gráfico, que me parece muy importante. En este caso, la línea amarilla, hablando de encuestas de manufactureras y de servicios, en este caso lo que muestra es la encuesta manufacturera, esa que ya tuvimos el viernes pasado, y muestra el cambio porcentual de esta encuesta año tras año y el cambio porcentual del S&P 500. Como ven, al final van de la mano. Por eso es importante ver que en los PMIs y en las encuestas también de servicios, en los resultados de los servicios del ISM, ver que no perdamos esa zona de 50, porque si no probablemente el mercado continúe siguiendo estas encuestas y continúe bajando. Bueno, por otro lado, hemos tenido las tasas hipotecarias de Estados Unidos volviendo otra vez al 5,3. Hoy estarán volviendo a subir porque hoy los intereses han vuelto a subir, pero veíamos algo tranquilizador estos días, donde veíamos que durante el último mes estas tasas hipotecarias, estos intereses hipotecarios se habían disparado. Pueden ver ahí la curva, cómo se ha disparado. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que pone mucha presión a los compradores de viviendas, tanto porque el precio ha subido mucho, la mediana de los precios de las viviendas ha subido mucho, como tanto porque la financiación sigue aumentando. Y bueno, pues hemos tenido una pequeña bajada de esos intereses, por tanto pone un poco de alivio al mercado inmobiliario, a las personas que quieran financiar sus casas. Ahora bien, todavía los intereses podrían volver a recuperar, simplemente puede ser una corrección dentro de una tendencia alcista. Y por último, fíjense que este gráfico me gusta porque se ve que a lo mejor esta subida de precios tan alta que han tenido las casas y también esta subida de los intereses hipotecarios está ya afectando, no lo vemos todavía en el precio,
pero sí que los propietarios de casas lo que están haciendo es bajar el precio de sus listings, bajar el precio de la venta que están pidiendo por sus viviendas. Y podemos ver aquí el porcentaje que ha reducido su precio de venta en las diferentes partes de Estados Unidos. Así que esto podría indicar que poco a poco estos precios y estos intereses tan altos van a hacer que el precio de la vivienda empiece a bajar un poquito, que también pues mostraría debilitamiento en este sentido del mercado inmobiliario. Dicho esto, y sin más dilación, como hoy el protagonista es el sector energético, como hemos visto, XLE subiendo un 3,88%, tenemos con nosotros a Luis Doldán. Luis Doldán, analista de todo el sector energético y el sector de metales, para darnos un poquito más de perspectiva sobre lo que está pasando. Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javi. Nada, un placer estar finalmente aquí contigo y poder saludar a todas las personas que nos están viendo y escuchando, ¿no? Y nada, encantado de estar aquí y poder dar mi opinión sobre cualquier aspecto. El placer es nuestro, Luis. Te iba a preguntar, como este es tu campo, la energía, los metales, ¿cómo ves el sector ahora mismo? Hemos comentado y has visto ahí en pantalla que ese sector ha caído fuertemente estos últimos días. También ha caído mucho el precio del petróleo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué puede estar pasando o cómo ves tu perspectiva? Bueno, pienso que estamos en una corrección dentro de un mercado alcista, ¿no? En esos comienzos de un bull market duradero de los recursos naturales que ya empezó en los últimos 2 años, ¿no? Y bueno, sí, lo comentabas tú al principio del directo, ¿no? La pérdida drástica de la cotización en estos últimos días, sobre todo, por ejemplo, el petróleo. Y bueno, ha caído un 20%, ¿no? Y, por ejemplo, hoy mismo he ido a ir a la gasolinera y estaba en 2,20 el litro, ¿no? Entonces, estamos viendo una bajada drástica en los futuros dentro del mercado, pero no se asemeja mucho a lo que es el mercado físico, ¿no? Que está muy apretado, muy ajustado esa oferta y demanda, y veo que estamos simplemente en una drástica pequeña recesión duradera vinculada sobre todo a la especulación por una posible recesión. Y nada, veo que no es nada fundamentalmente grave y creo que va a seguir siendo alcista en los próximos años. En este sentido, vosotros estáis posicionados en energía. ¿Desde qué punto de vista veis las oportunidades de cara a este sector? Porque bueno, hay muchas industrias, algunas se han comportado mejor que otras, sobre todo oil and gas es lo que más hemos visto subir en los últimos meses. ¿Pero hay alguna otra industria que estéis vigilando o que veáis potencial de cara a una mejor valoración o mejores fundamentales? Sí, bueno, veo realmente, así hago de pronto la pregunta, creo que veo 3 grandes oportunidades. Una, con este tema de mercado, me está recordando bastante a lo que pasó con las refinerías, lo que pasó con American en su día. Los fabricantes en ese caso eran metales preciosos, en este caso es petróleo, están en 94% de capacidad, entonces está creando bastantes cuellos de botellas dentro de lo que es el mercado físico. Entonces las empresas que estén dentro de ese sector creo que van a poder expandir los márgenes bastantes por esos premiums más elevados respecto al spot price. Creo que se va a ver bastante afectado. Otro, sobre todo, la tenía que nombrar la primera porque es en la que más bullish, más sesgado estoy, es en el crecimiento de la oferta del petróleo. Recordemos que hay un déficit más o menos de 5 millones diarios de barriles a nivel global, que es prácticamente un 5% de la demanda. Y bueno, en países desarrollados estamos consumiendo 45 millones diarios y solo produciendo 30 millones. ¿Qué va a pasar cuando los países en vías de desarrollo y subdesarrollados empiecen a construir mejores sus economías, sus transportes, sus centros de salud, etcétera, que requiere todo eso petróleo? Van a poder dejar de exportar mucho y lo vamos a sufrir los países occidentales al fin y al cabo. Entonces veo muy ligado todo el tema de la oferta del petróleo, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos. Y la tercera, y también muy importante, es el tema energético de las centrales nucleares. El sector del uranio lo veo bastante bullish. De hecho, teníamos noticias ayer mismo de que lo aprobaban en la taxonomía a favor. Los fondos de inversión van a poder está más ESG ahora que se está moviendo mucho el sector ESG, y es lo que ha arrastrado mucho las cotizaciones en el sector del petróleo, en el sector de CAPEX, porque no han podido invertir tanto en mantener y en hacer crecer sus pozos petrolíferos, y por eso la oferta no está
lo que tendría que ser, ¿no? Porque estos últimos 10 años, recordemos, ahora hablo del sector de petróleo, que es la commodity que más se habla, ¿no? Al fin y al cabo, porque es la más tradeada a nivel mundial, ha estado en un déficit y los precios entre que no incentivaban a las productoras a producir y todo el tema ESG de las inversiones ha llevado al rastre todas las cotizaciones de las empresas. Y creo que esto ahora está cambiando con todos los flujos de caja libre que están generando estas empresas. La gran pregunta es cuándo va a mantenerse este mercado alcista para los directores, los CEOs de las empresas, decir, vale, empezamos a producir. Y eso va a ser bueno para el CAPEX de la industria del CAPEX y al fin y al cabo reducirá en un futuro el precio del petróleo, que veo que hay un posible riesgo de que suba bastante desde estos niveles de $100. Te iba a mostrar justamente este gráfico que tengo en pantalla, que lo que muestra es el porcentaje del CAPEX de los flujos de caja en este sentido, de los operating cash flows que genera la empresa. No sé si podemos pinchar el gráfico por aquí y así lo ves tú también. Vale. Y vemos que el porcentaje de ese gasto que se está haciendo en CAPEX en función de los operating cash flows, pues está en mínimos. Normalmente la media pues está mucho más alta de lo que estamos actualmente, ¿no? Correcto. Entonces, no bueno, pues, no lo estamos pudiendo poner, no sé por qué, pero bueno, es un sí, estás totalmente acertado. Más o menos en los anteriores bull market, ¿no? En el que empezó, por ejemplo, en 2002, 2000, bueno, el precio empezó a subir en 2000, 2001, pero digamos que el CAPEX va como con 2 años de lag. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tienes que saber que el precio va a seguir subiendo, incentiva a producir, y es cuando las empresas empiezan a desarrollar sus pozos petrolíferos, invierten pesado, ¿no? en este tema de CAPEX. Y como tú decías, antes la media está entre el 90%, entre el 80 y 90% de ese flujo de caja libre se reinvierte en hacer crecer la industria. Actualmente estamos en un 30%, es decir, que para revertir a la media podemos vernos que puede triplicar los miles de millones que tienen que entrar al CAPEX para generar más oferta, ¿no? Tan necesaria. Siempre y cuando no nos pasemos todos a los vehículos eléctricos, ¿no? Claro, al fin y al cabo tiene muchas tesis, pero al fin y al cabo eso es invertir, ¿no? Saber lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Te iba a preguntar también, Luis, estas semanas hemos visto fuertemente caer metales también más ligados a lo que es el ciclo económico, como el cobre y, bueno, el oro también. El oro sí que es verdad que está poniendo presión también esa subida del dólar. El dólar el índice dólar prácticamente bueno, rompiendo máximos. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Dónde ves los metales? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, tienes toda la razón. Al fin y al cabo, todos los recursos naturales, sobre todo el oro, pero todos los recursos naturales, es un exchange rate, ¿no? Entre el recurso natural y el dólar. Entonces, si el dólar está fuerte, pone presión bajista a los recursos naturales y viceversa, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, entre eso y que prácticamente todo está cayendo, está poniendo presión muy bajista a todo el tema de los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, el oro en particular creo que estaba hoy en 1780. Está muy bajista. Al fin y al cabo, yo soy un fundamentalista. Creo bastante en el oro, mucho. Yo hice un estudio, tú lo sabes, Javi, personalmente, que en 2019 hice una tesis de 60-80 páginas sobre cuánto era el valor intrínseco del oro, ¿no? Y mi precio de tarjeta es $48.000 para finales de esta década. No sabemos si va a pasar, ahí está. Y al fin y al cabo, yo me muevo por small caps, sobre todo. Entonces, donde estoy posicionado en el tema de oro y cobre son en small caps, desarrolladoras e incubadoras de proyectos. Perfecto, Luis. Y por último, has comentado antes tema uranio y se está hablando mucho estos días, ¿no? De que si Ucrania vendía uranio a Alemania, si Alemania debería de haber optado por esa vía al estilo Francia, ¿no? Si al final estamos viendo que China fuertemente está todavía expandiendo más en esa energía nuclear. ¿Qué opinas tú de esto? ¿La energía del futuro? Todavía hay mucha controversia. El otro día teníamos esa noticia de que has comentado ya antes. ¿Cómo lo ves tú en este sentido? ¿Puede ser una solución a todo este problema energético?
Creo que es una solución. No hablo de que la energía nuclear vaya a ser el 60 o el 80% ni el 100%, obviamente, del mix eléctrico de cualquier país, pero creo que siempre va a estar entre el 15 y el 35% de prácticamente cualquier país y al fin y al cabo necesitas reactores nucleares. ¿Qué mueve el reactor nuclear? Necesitas uranio. El uranio tiene unos fundamentales increíbles para todo el tema de la inversión, porque al fin y al cabo es dinero que se necesita en el mercado para hacer crecer la oferta. Tiene un déficit de 70 millones en plan, es exagerado. Lo veíamos antes de ayer o ayer, creo que era al ministro de Corea del Sur diciendo que va a construir más reactores nucleares, que para 2030 quiere tener el 30% de su mix eléctrico en energía nuclear, que es aumentar prácticamente un 7%, creo que era así de cabeza. Veíamos a Scott Melby reunido con Boris Johnson también diciendo que necesitan más reactores nucleares. En Estados Unidos va a comprar el gobierno de Estados Unidos 1 millón de libras de uranio. Al fin y al cabo, veo un sentimiento bastante positivo al tema de la energía nuclear. Lo vimos ayer, lo estamos viendo a lo largo de estos últimos 2-3 años. Creo que es un bajón lo que hemos tenido este último año y quien esté posicionado fuerte, creo que de cara a los próximos años, si no hay una gran recesión que pueda afectar obviamente a todo, creo que se va a ver bastante revalorizado. Por último, Luis, y voy a pedir siempre a los invitados, les pido que se mojen un poquito. Has soltado la palabra y entonces ya te lo tengo que preguntar. Y es cómo ves todo este tema de la recesión. Ha cambiado todo mucho en los últimos meses. Tú sé que personalmente, cuando ya veíamos en 2021 esa inflación elevada o incluso desde principios de 2021 más o menos, tú ya me decías que esa inflación iba a continuar. ¿Cómo ves este tema? ¿Crees que la inflación va a seguir? ¿Crees que la recesión va a provocar que haya una desinflación? ¿Cómo estás viendo este tema así, rasgos generales? Bueno, creo que ha quedado bastante obvio que siempre me mojo, Javi, así que no hay ningún problema por ello. Sí, creo que al fin y al cabo el petróleo es el mayor hedge a la inflación porque es el que lo causa, es una de las razones por las que lo causa y por eso es tan importante hablar de este recurso natural. Creo que la inflación puede seguir subiendo perfectísimamente. Ya lo estoy diciendo que el precio tiene pinta de que va a seguir subiendo si no hay una gran recesión. Creo que va a haber una gran recesión. Pues te puedo contestar con una frase de Scott Miner, que es el Chief Investment Officer de una gran compañía de 300.000 millones de fondos bajo gestión, que nunca subestimes el poder de un gobierno en imprimir dinero, ¿no? Entonces, si al fin y al cabo podemos seguir imprimiendo dinero, no va a haber una recesión inminente. La habrá en algún futuro, como siempre la ha habido, pero bueno, no sé con qué edad me tocará vivirla. Genial, Luis Doldán, analista independiente. Muchas gracias, Luis. Tienen ahí sus redes sociales por si quieren seguirle. Muchas gracias y que tengas una muy buena noche, Luis. Un placer, un saludo a ti y a todos los oyentes, Javi. Hasta luego. Hasta luego. Y dicho esto, nos despedimos. Día de hoy, jueves. Recuerden que luego por la noche tienen ese cierre de Wall Street para analizar cómo cierran los mercados, cómo cierra esta sesión. Por ahora, si miramos rápidamente para ver si ha habido algún cambio mientras hablábamos, bueno, sigue fuertemente subiendo el Nasdaq, 2,33%, el Dow Jones se sitúa en el 1,03% y el S&P 500 en el 1,48%. Espero que tengan una muy buena noche y que nos veamos pronto. Hasta luego.